Buen día, mis estimados estudiantes de organización de computadores. En esta oportunidad vamos a hablar de la unidad de control. Entonces, primero que todo, pues vamos a arrancar con un pequeño ejemplo de cómo uno debe realizar el proceso de control. En este caso voy a presentar un ejemplo muy pequeño relacionado con una de las etapas de nuestro control, de nuestro procesador, pero pues para un caso muy particular. Entonces, primero que todo voy a hacer un sistema que va a imitar lo que va a ser el proceso de captación o fetch de la instrucción desde memoria. Voy a emplear una arquitectura tipo von Neumann, es decir, que yo solamente voy a tener una sola memoria y un solo y único bus de datos y de dirección. Entonces, simplemente, pues ahí tenemos nuestro espacio, ese va a ser nuestra memoria. Esa va a ser una memoria de tipo read-by-memory. En este caso va a ser una memoria que va a tener un tamaño de palabra de solo 4 bits y vamos a tener solo 32. Es decir, que mi palabrita, ahí la zona amarilla, pues va a ser solo de 4 y va a tener una profundidad hasta de 32, o sea, 32 palabritas de 4 bits, lo cual implica pues que necesito primero que todo un bus de direcciones de 5, porque ya sabemos que el bus de direcciones es de tipo 2 a la n, dependiendo del tamaño, de la profundidad o de la capacidad de la memoria. Y tenemos que la palabra es de 4 y sabemos que viene por un bus bidireccional usualmente cuando uno tiene una memoria externa, que va a ser en este caso pues el tamaño de la palabra, que son solo 4 bits. Vamos a tener un formato de instrucción, pues va a ser correspondiente solamente a esos 4 bits. Entonces en esos 4 bits voy a poner en el dígito más significativo algo que voy a denominar registro, que lo que va a hacer es seleccionar el registro en el que quiero. Es decir, voy a tener dos registros en donde voy a almacenar un dato. Uno que voy a denominar AC, que por su familiaridad con el acumulador, y otro que voy a llamar OP como un operando. También en el siguiente bit voy a poner un modo de direccionamiento de un solo bit. Eso quiere decir que voy a tener uno en donde tengo el dato de forma inmediata en 0, es decir que lo que está en las posiciones menos significativas de mis 4 bits, lo que ahí denominé como D1 y D0, que puede llegar a ser un dato o una dirección. En este caso, si es 0 el modo de direccionamiento, viene el dato, y si es un 1, lo que va a venir es la dirección en donde yo voy a acceder el dato con 4 bits de tamaño. En este caso voy a suponer que mis datos voy a ubicarlos exactamente después de la mitad de mi programa, es decir, desde la posición número 16 va a estar el primer dato y seguramente voy a poder almacenar hasta la posición número 31. Listo, entonces para hacer ese sistemita vamos a hacer primero que todo el diagrama de bloques. Entonces nuestro diagrama de bloques pues arranca con primero que todo nuestra memoria del programa que ya definimos. También ya miramos que teníamos dos buses y nuestro sistema, que va a ser la imitación del proceso de fetch de un procesador, es lo que va a estar dentro de mi caja azul. Entonces tenemos acá que pues a esa caja necesito siempre agregarle lo que es la información de reloj, el reset, y definimos nuestros tamaños de nuestros buses que ya les mencioné. Entonces el bus de datos pues tiene 4 bits, nuestro bus de direcciones va a tener 5. Ahora pues ponemos nuestros registros. En este caso, bueno, antes de los registros vamos a poner nuestras señales de control a la memoria, en este caso un bit que me va a habilitar el dispositivo y otro que me va a decir si necesito leer o escribir. Ahora sí, los registros y la unidad de control. En este caso, entre mis registros, pues vi lo que les comenté previamente. Vamos a tener algo que se llama el acumulador y el OP, que son los registros que están en la parte derecha, es este y este. Todo sistema sabemos que debe tener una unidad de control, por eso la puse ahí. Sabemos que como estamos tratando de imitar la parte del fetch de nuestro sistema y queremos leer instrucciones desde nuestra memoria, por eso incluí un bloque que se denomina PC, que ustedes saben ya
que eso es un contador. También tengo en este caso un DR, que va a ser el Data Register, en donde voy a almacenar la información de mis datos. También tengo un IR, en donde voy a almacenar la instrucción, la información para que no se me pierda. En el caso, por ejemplo, en el modo que tenga que traer el dato de forma mediante dirección. Y tengo también un registro que se conoce como, pues que lo denominé como AR, que es el Address Register, en donde voy a poner una dirección en el caso de que tenga que traer el dato desde la memoria. Aquí tengo también un bloque que se va a encargar de seleccionar el dato que va hacia el bus de direcciones, ya sea si viene del PC o si viene de AR. Entonces, en términos generales, pues, nosotros ya tenemos, ya planteando los bloques, pues necesitamos ahora conectarlos. Entonces, para eso primero voy a propagar las señales de control. Entonces, las señales de control que tengo aquí en este caso es a todos los elementos que son registro o contador, voy a enviar de a dos señales. Una señal que se va a encargar de hacer reset y otra señal que se va a encargar de habilitar. En el caso pues, del contador, lo que va a hacer es habilitar el conteo, y en el caso de los registros es habilitar la captura del dato. También tenemos pues, el bloque de selección, que necesita una señal desde control, que es el que sabe cuando yo necesito que tome un dato de AR o el dato de PC. Y también necesitamos que desde la unidad de control vaya la información correspondiente al bus de control de la memoria, en este caso, que solo está compuesto por dos señales: el que habilita la memoria y el que me dice si necesito leer o escribir. Esas señales en azul son las que vamos a considerar que son parte del control path que va hacia el bus de datos, hacia las señales de datos, en donde pues yo también tengo señales que se comparten entre ellas. Entonces aquí las dibujé primero. Bueno, primero son las señales que van hacia control también. En este caso las señales que van hacia control, solamente necesito la información de la instrucción. En este caso pues va a venir en un momento, puede venir del Data Register o en otra circunstancia puede venir del IR. Eso lo sé porque ya tengo la construcción del HPL y consideré que era necesario pues traerlo a esos dos. Usualmente uno diría que sería suficiente desde el Instruction Register traer la información de la instrucción. Sin embargo, pues para no esperar otro estado o un estado más en mi HPL, fue necesario entonces que el dato correspondiente a la instrucción, en este caso la instrucción me estoy refiriendo al modo de direccionamiento y a dónde voy a almacenar la información, también venga del Data Register. Listo. Ahora la información entre los registros, las conexiones, pues van a aparecer acá ahora. Entonces, ¿qué tengo? Simplemente tengo de mi bus de datos, ingreso al Data Register. Del Data Register yo puedo pasar la información al Instruction Register, o también la puedo pasar al acumulador, o también la puedo pasar al operador, que dijimos pues que podíamos guardar la información final del dato en AC o en OP. Ahora, yo sé que PC se conecta, es un punto en donde me va a enviar la dirección, por lo cual necesito conectarlo al selector, y la información también del AR, que es la información de mi dirección, también lo necesito pasar directamente al selector. Bueno, aquí me hace falta una conexión, que es la conexión entre el Data Register y el AR, pues por lo que tengo tantas flechas no la puse, sin embargo pues cuando se la subo la incluiré. Listo. Y en términos generales ahí ya tendríamos la mayoría de mis conexiones y los tamaños que estoy compartiendo. Ahora vamos a pasar al HPL. Entonces, lo primero que quiero hacer en mi primer estado es poner absolutamente todo en cero. Entonces, acá lo que yo estoy diciendo es que en mi Data Register voy a poner un dato en cero, en decimal. Lo que implica es que necesito darle reset a ese registro. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a denominar todas mis señales de control de reset con una R y el nombre del registro, en este caso RDR, recordando que como esto es una señal, es con igual, y como este señor DR solito es un arreglo, es un registro, es un conjunto de flip-flops, necesita una flecha.
Entonces aquí lo que estoy haciendo es reset ADR. También estoy haciendo reset ahí con al instruction register. También lo estoy realizando al acumulador. Aquí también tengo al address register. Tengo también al program counter, al operador y ya. Esos son todos mis registros que voy a poner e inicializar en 0. Después de que yo ya tengo todo inicializado, pues le puedo decir que vaya a un otro estado. En este caso voy a decirle que vaya a mi estado número 1. En el estado número 1, yo tengo que voy a sacar por el bus de direcciones la información que me selecciona cell, que así fue como denominamos al bloque combinatorio. Recordando otra regla en HPL, cuando nosotros tenemos bloques combinatorios, debe ir en mayúsculas. Y si se dan cuenta, cuando le dije que salía a BDIR, como es una señal, le pongo un igual. ¿Qué entra ese bloque cell? Entra el valor del program counter, como vimos que la conexión. También entra la información del address register y tengo una señal que voy a denominar cell. En este caso, pues cell va a tomar 0. Entonces aquí, como lo indica mi nota, lo que va a pasar es que cuando cell sea igual a 0, lo que va a pasar es que mi cell en mayúsculas va a tomar la información del program counter. Aquí habilito la memoria con enable memory y habilito la lectura poniéndolo en 1. En este caso estoy suponiendo que el 0 es el caso en el que dice, se le indica a la memoria que debe ser escrita. Después voy al estado número 2. En el estado número 2 sigo habilitándolo. Aquí en este caso voy a suponer que mi memoria no es súper eficiente, es decir, que él necesita más de un solo ciclo en que yo le mantenga la dirección y además que la tenga habilitada y le indique que le estoy leyendo el dato. Por eso decidí dejar un estado 2 en el cual pues yo voy a esperar. Ahora voy al estado número 3, en donde ya tengo disponible el dato que me pone mi memoria y lo voy a almacenar en este caso en un registro que denominé Data Register. Entonces, para poderlo almacenar necesito habilitarlo. Entonces aquí el enable de Data Register, como es una señal, es con un igual y lo pongo en 1. Y además voy a aprovechar y voy a incrementar de una vez el program counter. Recordando que el bloque de incremento es un bloque combinatorio y se usa en mayúscula y que PC es un registro, por lo tal necesito una flecha para almacenar la información. Obviamente, para poder hacer el incremento, este proceso que estoy describiendo con PC Inc. PC, debo habilitar el program counter con la señal E program counter. Si se dan cuenta, las señales de enable les puse una E al principio y las señales de reset les puse una R. Listo. Ahora, como ya tengo mi dato, pues voy a otro estado. No puedo evaluar en este estado porque yo todavía no tengo la información. Recuerden que el flip-flop no me puede entregar la información, no lo tiene almacenado. Entonces, para evitar cualquier problema de pronto de estabilidad o que no tenga los datos en el momento, en el instante que los necesito, pues voy a ir a un estado adicional en el cual hago la evaluación y aprovecho también para pasar lo que yo tengo en el Data Register al Instruction Register. Yo lo paso ahí porque sé que es así una información de una instrucción, por eso lo estoy pasando. En este caso, como lo estoy pasando, pues necesito habilitar el Instruction Register y hago la evaluación. Entonces, la primera evaluación que voy a realizar en este punto y lo que yo sugiero para cuando uno construye el control de un procesador es que primero se evalúe el modo de direccionamiento. Como les dije en mi formato de instrucción, el modo de direccionamiento tengo la posibilidad de que sea inmediato o que sea directo. En este caso, pues voy a ir al estado 5, si ese señor DR en la posición 2 es un 1, y si no, pues voy a tener que elegir entre el estado 11 y el estado 12, en el caso en el que ambos son 0. Cuando ese señor es 1, para recordarles, es el momento en el que yo tengo que traer el dato de la memoria, es decir, que es de forma directa. Entonces vamos a ir al estado 5. En el estado 5, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar la información
que yo tengo en Data Register los dos bits menos significativos, en este caso el 1 y el 0, en donde se va a encontrar la dirección, y lo paso a las posiciones menos significativas del address register. Sin embargo, pues eso no es suficiente para tener toda la dirección, por lo tanto, también le estoy pasando los otros 3 bits que me hacen falta. Recuerden que mi memoria tiene 32 posiciones. Además, lo que hicimos fue suponer que la información de mis datos iba a estar desde la mitad de la memoria. Por eso no lo estoy poniendo todo en 0, sino que pongo 1, 0, 0 y pues los dos bits menos significativos, lo cual me indica que la palabra más pequeña que yo puedo llegar a tener para la dirección en este caso es una posición 16. Y desde la 16 pues puedo almacenar información, que eso fue lo que se decidió. Listo. Entonces en este caso pues como yo estoy modificando la información del address register, pues necesito habilitarlo. Aquí está, enable address register. Como ya le puse ese dato, lo que estoy haciendo transfiriéndolo, necesito pues decirle pues pasar a otro estado en el cual pues voy a decirle a mi bus de direcciones que en este caso pues tome el valor de address register, para lo cual cell en minúsculas va a tomar el valor de 1. Entonces aquí con 1 entre PC y AR pues el señor va a tomar el valor del address register y voy a habilitar de nuevo mi memoria y decirle de nuevo que voy a leer el dato, porque pues el dato que necesito está en memoria. Ya le estoy enviando la dirección, con este señor ya le estoy habilitando cuál es la lógica correspondiente, y como les mencioné, pues yo supuse que necesitaba o requería esperar más de un solo estado para que la memoria me entregue la información. Por lo tanto, voy a ir a un estado número 7, en el cual sigo habilitando los valores correspondientes a la memoria, y además sigo habilitando la información que tome a partir del address register. Después de que yo ya tengo el dato, pues ahora tengo que decidir en dónde lo almaceno. Que para eso pues voy a ir a mi estado número 8, en donde almaceno la información, tomo lo que está en el bus del dato, lo almaceno de nuevo en Data Register, y pues para eso necesito habilitar el Data Register. Si se acuerdan, como yo almacené la información en el Instruction Register, pues todavía está la información de cómo es lo que quiero hacer, cuál es la instrucción que yo debo ejecutar. Por eso, aquí yo puedo determinar a partir de la información del Instruction Register, en donde almacené, qué es lo que debo hacer. Entonces, para recordarles, lo que se indicó es que cuando yo tengo un 1, en este caso voy a ir al estado 9, lo cual implica que voy a almacenar en OP, y si yo tengo un 0 en esa posición, tengo que almacenar en acumulador o AC. Entonces vamos al estado número 9. En el estado número 9 pues simplemente lo que tengo que hacer es decirle a OP que tome el valor que está en Data Register. Para eso necesito habilitar el señor OP, el registro OP, y pues paso en este caso pues ahí ya terminé. Termino y voy al estado número 1, en donde va a requerir traer la siguiente instrucción y realizar la siguiente operación. Listo. Ahora pues nos hace falta el otro caso, cuando almaceno en acumulador. En acumulador pues lo que hago es tomar Data Register y lo paso a acumulador, habilitando acumulador. Y lo que nos faltaba de casos anteriores es en el momento en el que yo traigo de forma directa. Entonces cuando yo lo tengo de forma directa y además me están indicando, que lo traigo de forma inmediata, la instrucción trae de forma inmediata el dato, es decir que ya parte del dato está dentro de la misma instrucción. Entonces voy a ir al estado número 11, en el cual pues lo primero que almaceno es OP. El estado 11 es en el caso en el que el bit 3, o sea, el más significativo, está en 1. En este caso, pues lo que estoy diciéndole ahora es a OP en los dos bits menos significativos. Voy a tomar lo que he guardado en Data Register en los dos bits menos significativos, porque sabemos que los dos más significativos pertenecen a dónde voy a guardar la información y cuál es el modo de direccionamiento. Y adicional le voy a decir
que el valor correspondiente a la posición 2 y a la posición 3 del OP va a ser el bit más significativo de la palabra del dato. ¿Esto con qué sentido? Para poder preservar el signo. En el caso de que sea un valor negativo, seguramente ahí habrá un 1, y si es un valor positivo, pues ahí habrá un 0. O sea que pues aunque sea un número pequeño, esto pues aplica para números mucho más grandes, yo puedo conservar el signo de esta forma. Y acá pues simplemente lo que estoy diciéndoles es que habilite el registro de OP para que tome esos datos. Importante acá es que si se dan cuenta yo tengo otra señal que se llama case. Esta señal de case le va a indicar al bloque correspondiente a OP o AC para que tome ya sea todo el dato desde Data Register o solamente una parte y que complete el resto con otras instrucciones. Entonces ahí está implícitamente, estoy poniéndole un selector de qué va a cargar en ese registro. Por eso es que en el estado 9 y el estado 10 puse case igual a 0. Y en el estado 11 y en el estado 12, que es el otro caso en donde yo paso a acumulador y que cumple las mismas características, en donde yo estoy solamente almacenando los dos bits menos significativos en acumulador y los dos más significativos de acumulador los estoy forzando respecto al bit de referencia, si es positivo o negativo, y estoy habilitándolo también en case igual a 1. ¿Sí? Eso es para que yo pueda seleccionar uno u otro para poder completar el registro interno. Y con ese pues también voy al estado 1 para seguir realizando nuestro proceso, que ya sabemos que es un proceso de fetch, que es el proceso de captación de la información. Implícitamente hay un pequeño proceso de decodificación para tener un caso un poco más extenso. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestro sistema. En este caso, pues este sistema nos salió de 12 estados. Entonces, lo interesante es que esos 12 estados, con todas las señales de entrada y de salida de mi control, los puedo reflejar en una tablita. Entonces aquí yo tengo una tablita. En este caso, pues aquí voy a poner una tabla en donde la primera columna es el estado en donde está o el caso. Lo voy a denominar simplemente el caso o la posición, que sabemos que va desde 0 hasta la posición número 12, que es pues el número de estados que no salieron. Tenemos nuestras señales de reset. Aquí por simplicidad, para que no haya ningún problema, simplemente la columna de izquierda a derecha en donde dice reset es el data register, el instruction register, el AC, el AR, el PC y el OP. Entonces ahí están todos nuestros registros. Estas son las condiciones de reset y lo mismo va a pasar con habilitar, con el mismo orden, donde tengo data register, instruction register, acumulador, address register, program counter y operador. Nosotros también tenemos una señal que denominamos cell a la salida y tenemos una que denominamos también case. Además de estas señales que se considerarían señales internas de pues nuestro procesador, también tenemos unas señales que van hacia el sistema externo, en este caso pues nuestra memoria. Nuestra memoria pues necesita dos señales que dijimos que era nuestro enable memory y una que se denomina read-write memory. Y con la información también vamos a tener una columna que nos diga cuál va a ser la siguiente operación a realizar o el siguiente estado, en donde la primera columna vamos a denominarla como la condición y la segunda pues va a ser la posición a la que yo quiero ir. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, literalmente lo que hice fue transcribir lo que yo ya tenía en mi HPL. Entonces acá lo que tengo es que en mi estado 0 habilito mis condiciones de reset. Es en la única en donde yo la habilito. Si se dan cuenta, miren que el resto de los estados pues está en 0 y los dejo en 0. Y este no tiene ninguna condición para ir a la posición siguiente, en este caso la posición que va es la posición 1. Entonces en el estado 1 dijimos que íbamos a habilitar nuestra memoria
y poner read write memory, lo cual se mantiene tanto en el estado 1 como en el estado 2. En ese momento no hice ninguna habilitación, no hice ningún reset. Lo mismo pasa en el estado 3. En el estado 3 pues lo que se hizo fue habilitar el data register, y además en ese estado lo que incluimos fue que íbamos a incrementar el program counter, para lo cual pues necesito habilitarlo. Y de ese señor pues va al siguiente estado, todavía no aparece ninguna condición. En ese estado fue que dijimos que el instruction register iba a tomar el dato del data register. Entonces aquí simplemente habilito el señor registro que va a tomar el dato, el instruction register, y aquí ya tengo unas condiciones. Entonces esas condiciones en este caso va a ser la condición correspondiente cuando yo tengo el caso en que es uno, que es el modo de direccionamiento directo, que tengo que ir al estado 5, y los otros dos son el modo de direccionamiento inmediato, y aquí está pues, lo que les acabo de mencionar, el estado 11 y el estado 12, en donde el estado 11 es cuando yo almaceno en OP y el estado 12 es que yo almaceno en AC. Listo. Ahora en mi estado 5, que es cuando yo tengo el método directo, lo que tengo que hacer en este caso es habilitar el registro de address register para que tome el dato correspondiente que viene del instruction register. Y en el estado 6 y 7 vuelvo y habilito mi memoria. Aquí está, habilitar mi memoria. Con estas dos señales, la de habilitar y la de leer. Y aquí fue necesario decirle a mi selector que tomara el dato proveniente, si se acuerdan, del address register y no del program counter. Por eso es que aquí necesito ponerlo en 1. En el caso, en contraste con el estado 1 y 2, en donde lo dejamos en 0 porque tomaba directamente el valor del program counter. Después de que ya tengo el dato, pues lo que tengo que hacer es decirle, pues captúrelo primero en data register. Y a partir de ese punto, pues yo puedo tomar la decisión si es necesario ir a almacenar en el estado 9, en el OP, o ir a almacenar en el acumulador en el estado 10. En el estado 9, pues habilito el registro P, en el estado 10, el registro AC, y lo mismo pasa en el estado 11 y 12, donde yo primero almaceno, pues en lo que decidí fue por orden, que en el estado 11 almacenaba en OP también, y en el 12 también almacenaba en AC. La diferencia en este caso con respecto a esos dos estados anteriores es que tengo un case, que es una señal que le permite al señor bloque o registro denominado AC y OP que tome completamente todo el registro o que autocomplete dependiendo del signo de la palabra, de los 2 bits donde viene el dato en la instrucción. Listo. Entonces, ya con esa tabla yo podría decir, bueno, casi todo está en unos y ceros, si se pueden dar cuenta. Lo único que me hace falta ponerlo en unos y ceros o de alguna forma codificarlo es la condición que puede llegar a atribuirse. Entonces, para eso, pues simplemente voy a decir, por ejemplo, en el caso de que no tenga ninguna condición, que voy a ponerle un 000. En el caso de que yo tenga que data register en la posición 2 es un 1, voy a decir que es un 001. En esta condición donde yo tengo la AND con el valor de R3 en positivo, pues va a ser 010. La siguiente va a ser 011. El caso en la instruction register en la posición 3 está en 0, 1, en 1, el 100 y en 0 el 101. Entonces ahí ya le di una codificación que solamente requerí 3 bits. Ahora, si contamos cuántas son las señales internas de control, las señales correspondientes al procesador y las que salen pues al bus, en este caso al bus externo de elementos que controlan al sistema, pues yo puedo llegar a contabilizar estas columnas y me voy a dar cuenta que necesito 16. Ahí tengo 16 datos. Y con respecto a lo que es la condición, dijimos que necesitábamos 3. Y también podemos codificar la posición, si se dan cuenta. La posición es simplemente un número. En este caso, pues es un número que va desde la posición 0. Lo que pasa es que 0 no lo estamos usando, pues no vamos en ningún estado a 0, pero podríamos llegar a ir al estado 0. Y
vamos hasta 12, lo cual me implica que yo puedo codificarlo con otros 4 bits. Entonces ahí yo tendría 3 bits más 4 bits, lo que implicaría tener 7 bits. Entonces aquí pongo 7 y lo que voy a hacer ahora es que yo voy a tomar toda esa palabra y voy a decir que necesito una palabra de 23 bits para indicar lo que es las señales de salida, las señales correspondientes a la dirección próxima y una condición para poder tomar la decisión hacia dónde voy, si es que la necesito. Entonces voy a decir que tengo esos 23 bits. Entonces voy a pasar esa información y voy a almacenarla. Entonces voy a poner una memoria. Voy a bautizarla como una memoria de control en donde pues tenemos, ya vimos que esos 21 posiciones, pues ya vimos a qué corresponden. La palabra de la memoria pues va a ser de 21 por 13, pues es porque simplemente yo tengo solamente 13 estados contando el 0. Entonces sabemos que va del de 0 hasta el 12, lo cual necesito 13 posiciones en donde yo voy a almacenar la información que vimos en la tabla. Entonces voy a ponerla ahí en esa cajita. Ahora, para yo poder acceder a esa información, pues necesito una dirección, ¿cierto? Para poder acceder a cualquiera de las posiciones que estamos hablando, cualquiera de esas 13 posiciones, para lo cual necesito una dirección. Esa dirección pues puede venir de un registro que vamos a bautizar como registro de dirección. En este caso pues ese tamaño pues es súper pequeño. Esas 13 posiciones se pueden representar por 2 elevado a la 4. ¿Listo? Entonces simplemente ese bus puede ser de 4 posiciones en donde pues la posición número 14 y la posición número 15 pues están vacías. Y también pues cuando yo vaya a leer el dato necesito almacenarlo, necesito tenerlo ahí pendiente para poder hacer lo que considere o necesite hacer con esa información. Entonces simplemente voy a poner otro registro que va a llamar como un registro intermedio. Ese registro intermedio pues va a contener la palabra y dependiendo de la dirección pues lo que va a hacer es sacarla. O sea, esa señorita memoria pues funciona como una memoria, tal cual. Ahora, esa información ya vimos que hay una parte que necesito decodificar, que no es suficiente la información que me está entregando porque dijimos que vamos a codificarla, entonces necesito decodificarla. Y para eso pues voy a necesitar primero una lógica de secuencia, que es la que me va a permitir pues habilitar, por ejemplo, la información del registro y enviarle la información de cuál es la dirección del registro, la dirección correspondiente a la cual voy a acceder a la memoria, y también seguramente voy a necesitar un pin que me habilite la lectura a esa memoria. Entonces, como necesitamos la información de la dirección y que pues va a pasar por la lógica de secuencia, pues ese señor pues va a venir seguramente del decodificador, que ese es el que sabe pues qué es lo que debemos hacer. Entonces esa información que va ahí es la dirección del control de la siguiente posición, en donde yo voy a acceder a la información que está en esa memoria. Entonces con eso, pues ¿qué tenemos? Para poder llegar a tener una secuencia coherente, seguramente voy a necesitar que haya un reset que ingrese, o sea, la señal de reset que tenemos ingresa ahí. Tenemos nuestra señal de reloj, porque seguramente esa lógica de secuencia no es solamente lógica combinatoria, sino que seguramente requeriré algunos flip-flops. Y la información, en este caso esa flecha amarilla, son los indicadores, esas señales que llegaban y entraban a nuestro sistema de control, que venían, por ejemplo, de los registros de Instruction Register y Data Register, en donde pues sabemos si tenemos que hacer un modo de direccionamiento inmediato o modo de direccionamiento directo, o que si tenemos que almacenar la información en acumulador o en OP. Entonces esa información viene en esa flecha que dice indicadores y que va a entrar a la lógica de la secuencia, y con la información de decodificación pues él va a poder llegar a tener una dirección a la cual tiene que llegar o de la cual podemos leer de la memoria de control. Con eso pues ya sabemos, por ejemplo, que desde el registro intermedio pues solo cojo unos bitsitos que hacen parte de las señales del control hacia el sistema, y otros bitsitos que hacen parte de lo que es las señales internas del procesador.
¿sí? Sabemos que esas señales de control hacia el sistema pues son lo que hace las señales que van hacia la memoria, entonces seguramente ahí va el read-write y nuestra señal también de habilitar memoria. Y entre las internas pues estarán todas las señales de reset, de enable, el cell, el case, ¿sí? Entonces ahí van absolutamente todas y que lo que hicimos fue almacenarlas en la memoria de control. Entonces todo eso, si se dan cuenta, pues yo si puedo poner todo eso en una unidad como tal. Si veo las entradas y las salidas, pues ese señor lo que está ahí por dentro, pues es que es mi unidad de control. ¿Sí? Otra cosa, pues no está hecha como nosotros la hemos hecho usualmente, con una máquina de estados de tipo one hot. Sin embargo, pues está también hecha, o sea, eso es otro método para construirla. ¿Listo? Ese método para construirla, que es empleando una memoria de control y codificando todas las todos los estados o las condiciones de cambio, se le denomina a una unidad de control de tipo microprogramada. Microprogramada porque si se dan cuenta, internamente a la memoria, pues lo que yo tengo son instrucciones. ¿Sí? Tienen mucha cara de ser una instrucción tal cual como funciona un procesador. Y es microprogramada pues porque es por dentro del control de un procesador y usualmente se usa para los procesadores. Entonces, en este caso, pues lo que va a pasar es que usualmente cuando estoy pensando en un procesador, pues y tiene este tipo de unidades de control microprogramadas, pues necesito tener una organización de la memoria. Entre esas, pues vamos a encontrar, por ejemplo, un conjunto de microinstrucciones, a lo cual se le conoce como las instrucciones que están ahí adentro. Un conjunto de microinstrucciones, por ejemplo, que me haga una rutina de captación, en este caso de fetch y decode, muy parecida a la que ya les mostré, en donde al final la última microinstrucción tiene que determinar si, por ejemplo, tengo un modo de direccionamiento indirecto, pues ejecutar una forma indirecta, o si necesito ejecutar la instrucción porque viene, por ejemplo, el dato de forma inmediata, pues necesitaré ir a ejecutar la correspondiente instrucción. Después, pues yo puedo poner, por ejemplo, la rutina del indirecto, si yo necesito que vaya de forma indirecta. Al final, pues necesito ir al punto en donde ejecuto. Igualmente, yo también puedo poner una rutina que se encargue de la parte de las interrupciones y pues al terminar esa rutina de pues, preparación para la siguiente instrucción donde yo realizo la atención de la rutina de interrupción, pues hago el salto a la captación, o sea, el proceso que se encuentra aquí en la parte de arriba. Después, pues yo también puedo llegar a obtener, por ejemplo, una rutina de ejecución. En este caso, pues lo que hago en esa rutina es seleccionar al final cuál es el salto dependiendo de la rutina que necesito ejecutar, o sea, la instrucción que necesito realizar. E igualmente puedo llegar a tener rutinas específicas de cada una de esas instrucciones y al final de cada una de esas instrucciones realizar el salto a captación para traer la siguiente o realizar el salto a la rutina de interrupción para poder preparar al procesador para atender una interrupción. Y así llegar a tener muchas rutinas específicas para cada una de las instrucciones y tenerlo todo como si fuera, si se dan cuenta, un programa. En este caso, ese conjunto de microinstrucciones pues es lo que me daría el funcionamiento de mi unidad de control. Entonces, internamente a esa memoria de control, lo que les mencionaba es que existe una microinstrucción. Entonces, esas microinstrucciones usualmente, pues una de las formas que puede llegar a tener, no es la única, es que, por ejemplo, entre los bits, los primeros bits más significativos, tenga las señales de controles internas del sistema. Así como nosotros, se las mostré, por ejemplo, las señales de habilitar, las señales de reset, de los elementos internos de los registros. Después viene, por ejemplo, un conjunto de señales de control de bus de sistema. En este caso, pues estaríamos pensando si, por ejemplo, tengo una memoria, dos memorias. En el caso de que tenga, por ejemplo, un módulo de DMA, seguramente ahí tengo más señales. También si tengo un módulo de entradas y salidas, ahí puedo incluir la información. Entonces aquí son las señales que salen de control y que van hacia elementos externos al sistema, pero que pues hacen parte de lo que es parte del procesador. Después vendría lo que es la condición de salto, que pues lo que como se los mostré yo puedo llegar a codificarlo
y decir, por ejemplo, en este caso, si yo tengo si la condición se cumple, o sea, esa condición que aparece ahí se cumple, lo que puedo hacer es que voy a la instrucción, a la dirección de la instrucción que aparece en el último espacio. O sea, acá yo puedo poner la dirección de la instrucción. Y en el caso en que no se cumpla, o sea, que sea falsa, pues simplemente lo que va a hacer mi sistema es ir a la siguiente instrucción en la misma posición de memoria. Así como nosotros hemos trabajado nuestro procesador con un program counter que arranca desde la posición 0 y va incrementando de forma secuencial, aquí pues este señor con este espacio de la condición de salto pues puede llegar a funcionar simplemente de forma secuencial y traer las instrucciones 1, 2, 3, 4, 5, las microinstrucciones. ¿Listo? Entonces, si es falso, pues simplemente él sabe que tiene que ir a la siguiente. Y si pues no, si se cumple, pues lo que quiere decir es que necesito cambiar o realizar un cambio en el flujo de la ejecución de las microinstrucciones. Listo. Entonces, algunas observaciones para terminar. Primero que todo, ese conjunto, esa secuencia de microinstrucciones que pues, vimos que hacen parte de algunos procesos que ya conocemos como fetch, decode y execute, o algunos procesos, por ejemplo, que pertenecen a instrucciones particulares, a eso se le denomina como firmware. Esa es la primera vez que se utiliza esa palabra y es así como pues, se ata esa mención. Obviamente, si yo les digo en este momento un firmware, ustedes lo primero que piensan es una actualización de software de algún tipo de programa. En este caso, pues si se dan cuenta, pues se podría decir que también es una especie de software, pero en este caso estamos pensando en una memoria que va internamente a nuestra unidad de control y en la cual pues yo puedo llegar a tener un conjunto de microinstrucciones para realizar esos procesos. Si se dan cuenta por el hecho de que yo tengo una memoria y que todos los campos se pueden ajustar entre unos y ceros, pues me permite realizar un mantenimiento mucho más fácil de la unidad de control, ¿sí? Y pues poder ajustar ciertas características de forma efectiva con el mismo hardware, sin necesidad de meterle la mano, por ejemplo, o de crear una nueva unidad de control. Eso es posiblemente una de las ventajas de este tipo de sistemas. La cuestión es también que este tipo de unidad de control es usado para los procesadores que tienen conjunto de instrucciones de tipo CISC. ¿Sí? Esos son los que emplean esta técnica. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, cuando hablamos, las instrucciones tipo CISC son más complejas, son más extensas, realizan más tareas, por lo cual pues tiene sentido que yo requiera realizar varios procesos para poder llegar a obtener todo a mi salida del proceso que requiero. Usualmente las unidades de control que para los procesadores de tipo RISC, como por ejemplo los que ustedes están construyendo, pues ese tipo de procesadores no requieren o no emplean esta técnica por el hecho de que pues, son unidades de control que son sencillas en términos generales y lo otro es que no necesito mucha lógica para poder llegar a controlar absolutamente todo, lo cual no pasa con los controladores que tienen conjuntos de instrucciones tipo CISC. Recuerden que ellas requieren muchos más procesos y seguramente en la mayoría de sus casos también reescriben a la memoria, por lo cual pues, son procesos más extensos. Obviamente lo que les mencioné en su momento es que los CISC lo que pasa es que necesitamos más hardware para poder suplementar el proceso como tal. En el cambio en los RISC tengo una necesidad de menos hardware pero más software en contraste con los CISC. Ahora, una ventaja, pues de pronto ya se han dado cuenta, es que se puede decir que prácticamente el diseño de estas unidades de control pues es un diseño simple, sencillo. Sin embargo, pues obviamente si yo llego a compararlo con una unidad de control de tipo para nuestros procesadores tipo RISC, que son instrucciones sencillas, pues a veces pues no vale la pena realizar este tipo de controles porque simplemente se puede realizar también de la otra forma y es mucho más eficiente por el hecho de que las unidades de control que nosotros construimos con nuestras máquinas de estado pues son mucho más eficientes en tiempo. Si se dan cuenta, pues uno puede pensar que esas unidades de control, las microcontroladas, pues se ve que pueden llegar a ser más económicas porque necesitan menos hardware
y menos propensa a errores porque pues yo puedo realizar un ajuste en la memoria o en la posición, en cualquier posición de la memoria, y eso puede llegar a solucionar alguno que otro problema sin afectar el hardware interno. Sin embargo, cuando yo tengo la unidad microprogramada, pues necesito acceder a una memoria. Nosotros ya sabemos que el acceso a una memoria no es instantáneo. Eso implica que tengo un proceso que va a ser más lento. Igual, tengo también, si se dan cuenta, el proceso de algunas memorias, de algunos registros externos para poder realizar el proceso de la dirección y traer el dato, lo cual también me implica incluir otro ciclo de reloj de ejecución, sin incluir, por ejemplo, lo que requeriría la lógica secuencial que me permite acceder a las posiciones de la memoria microcontrolada, microprogramada. ¿Sí? Entonces, usualmente esa unidad es más lenta. Sin embargo, pues uno puede llegar a meter más cosas ahí, ¿sí? Unas por otras. ¿Listo? Entonces, hasta acá va este tema de las unidades de control microcontroladas. Si se dan cuenta, pues aproveché también para repasarles un poco cómo se construyen las unidades de control de tipo de tipo máquina one hot, en donde pues les mostré, también repasamos la información del HPL, y pues ese HPL, aunque yo lo usé como ejemplo, seguramente se requiere hacer otros pasos de ajustes, como por ejemplo aquí en el paso de las instrucciones. Déjenme, voy acá, por ejemplo en este caso, en el estado número 4, pues si se dan cuenta, por ejemplo, tengo 3 posibles estados. Sin embargo, en la codificación que les mostré en la instrucción microprogramada, pues uno lo que tiene es se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, pues necesito ir a la siguiente instrucción. Entonces, simplemente en el caso que yo tenga más de 2 condiciones, como es este caso, pues necesitaría seguramente incluir otra posición en la que tengo que realizar alguna otra evaluación. ¿Listo? Sin embargo, pues uno puede arrancar de la información del HPL, pues que nosotros ya podemos, pues ustedes ya la conocen y ya saben cómo funciona. Bueno, muchísimas gracias por toda su atención. Espero que este tema les haya quedado claro, y pues que vean las ventajas y las desventajas, ¿no? Usualmente, como hemos visto, en especial en las últimas clases, pues hay módulos que me permiten optimizar el manejo del procesador. Sin embargo, pues todas vienen con sus desventajas y hay que ser conscientes de ellas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.